Hola, hoy haremos un aliño de pimiento. Lo primero es asar los pimientos y cebolla, si nos gustan. En este caso, la cebolla ya la hemos hecho durante un short que hicimos anteriormente y lo podéis consultar y seguramente os aparecerá ahí en indicación. ¿Vale? Lo que haremos ahora, una vez que están los pimientos fríos, será quitarle la piel. Pues ya tenemos los pimientos limpios. Ahora procederemos a trocearlos en trozos pequeños y los añadiremos con sal, vinagre y aceite. Sal, aceite y vinagre. Hacemos todo la fuente. Vinagre. Un poco más de aceite. Una pizquita de sal. Removemos bien todo junto y dejamos reposar. Podemos comprobar la cantidad de sal que hemos añadido probando. Está súper bien. Este aliño se puede acompañar con cualquier tipo de pescado y huevo.